¿Qué se siente ser invisible pero, al mismo tiempo, ser el dueño de todo lo que toca la sombra? ¿Cómo es despertar sabiendo que tu fortuna personal no solo supera la de reyes y empresarios tecnológicos, sino el Producto Interno Bruto de docenas de naciones pequeñas? ¿Es posible comprar el silencio de continentes enteros? ¿Y cuánto pesa realmente el oro cuando se mide en soledad, miedo y sangre? Like, suscríbete y comparte. Comencemos. El mundo conoce 1000 nombres para él, pero todos son susurros. Los medios lo llaman el banquero fantasma, el zar invisible. Las agencias de inteligencia lo tienen en sus listas con una docena de alias. Pero en los círculos oscuros donde realmente importa, donde se mueven miles de millones de dólares en bienes ilícitos cada día, solo se le conoce por un título: el espectro. Nosotros le daremos un nombre. Uno que su madre le dio antes de que el mundo lo devorara: Alejandro Vargas. La vida de Alejandro Vargas es la paradoja definitiva. Es el hombre más rico del planeta, con una fortuna estimada que hace que las listas oficiales de multimillonarios parezcan el dinero de bolsillo de un niño. Sin embargo, no puede caminar por la calle. Posee algunas de las propiedades más bellas de la Tierra, pero vive en una jaula dorada de su propia creación. Su historia no es solo sobre riqueza, es sobre el precio absoluto del poder ilimitado. Pero no se equivoquen, esta montaña de oro y poder no apareció de la nada, se construyó sobre cimientos oscuros, ladrillo a ladrillo, vida a vida. Para entender al hombre que puede hacer caer gobiernos con una llamada telefónica, debemos regresar al niño hambriento que aprendió que la única forma de sobrevivir era no existir. La historia de El Espectro comienza, como tantas otras, en la más absoluta miseria. Alejandro Vargas no nació en la riqueza. Nació en el olvido, en un barrio sin nombre en las afueras de una ciudad que se desmoronaba, en algún momento de 1972. Fue el cuarto de 6 hermanos. En su infancia, la comida era un lujo que solo llegaba una vez al día, si tenían suerte. Su padre desapareció antes de que él cumpliera 5 años. Su madre trabajaba 18 horas diarias lavando pisos por unas pocas monedas, insuficientes para alimentar a su familia. La primera lección de Alejandro fue el hambre. La segunda fue la invisibilidad. Aprendió que los niños que hacían ruido eran golpeados, los niños que eran vistos eran culpados, el niño que pasaba desapercibido, el que se mezclaba con las sombras de los callejones, ese niño sobrevivía. Su carrera criminal comenzó a los 9 años. No fue por elección, fue por necesidad. Pequeños hurtos en el mercado, una fruta aquí, un pan allá. A los 12 años ya lideraba un pequeño grupo de niños que trabajaban para un usurero local, robando carteras. Pero Alejandro era diferente. Mientras los otros niños gastaban sus ganancias en dulces o alcohol barato, él ahorraba. Más importante aún, observaba. Vio cómo el usurero era solo un peón. Vio al policía que cobraba sobornos. Vio al político que visitaba al jefe del cartel local. Vio la cadena alimenticia y supo que no quería ser la presa. El punto de inflexión llegó cuando tenía 16 años. Su mentor, un ladrón de poca monta, fue traicionado y asesinado por un soplón por el equivalente a $50. Alejandro vio el cuerpo tirado en el barro. Esa noche no sintió miedo ni tristeza, sintió rabia, una rabia fría y calculadora. Entendió que la lealtad era una mentira y que la confianza era un suicidio. Esa misma semana, usó sus escasos ahorros para pagarle a un adicto para que prendiera fuego al edificio donde vivía el soplón. Fue su primera inversión seria. Costó $20. Vio las llamas desde 3 calles de distancia, invisible en la oscuridad. A los 19 años, mientras otros jóvenes pensaban en la universidad, Alejandro ya era el asistente de confianza de un contrabandista de nivel medio. Su trabajo era la logística, cómo mover bienes sin ser detectado. Fue aquí donde nació El Espectro. Descubrió que su verdadero talento no era la violencia, aunque no le rehuía, sino la organización. Era un genio de los sistemas, un maestro de la corrupción burocrática. Podía hacer que un contenedor lleno de armas pareciera una carga de plátanos en los registros portuarios. Ganó sus primeros $100.000 antes de cumplir los 21 años. Y entonces, su jefe cometió un error. Se volvió llamativo, compró autos caros, celebró fiestas ruidosas. Fue arrestado en una redada espectacular. Alejandro, que había advertido a su jefe sobre la exposición, simplemente desapareció. Se llevó consigo los contactos, las rutas y una lección invaluable. El verdadero poder no hace ruido. Ese dinero inicial fue solo la semilla. Lo que El Espectro construiría después desafiaría la imaginación de las agencias de inteligencia mundiales. Su verdadero genio no era solo mover productos ilegales, era crear una corporación global basada en el crimen. La riqueza de Alejandro Vargas no proviene de una sola fuente.
Él no es un simple narcotraficante o un traficante de armas. El Espectro es el director ejecutivo de la empresa criminal más diversificada y rentable de la historia humana. En los años 90, mientras los carteles tradicionales luchaban en guerras sangrientas por el territorio, Vargas se centró en la infraestructura, entendió que quien controla las rutas, controla el juego, invirtió miles de millones en corromper puertos en 3 continentes, no era dueño de los barcos, era dueño de los inspectores, los gerentes de logística y los sindicatos portuarios. Se estima que, en su apogeo, el 10% de todo el comercio ilícito global pasaba por sus manos, y él cobraba una tarifa por cada gramo. Like, suscríbete y comparte. Pero la logística fue solo el comienzo. A finales de los años 90 vio la llegada de la era digital. Mientras otros gángsteres compraban cadenas de oro, él compraba programadores. Creó el primer sindicato de ciberdelincuencia a gran escala. Sus equipos no solo robaban números de tarjetas de crédito, desarrollaron los primeros sistemas de lavado de dinero digital, moviendo fortunas a través de fronteras con solo presionar una tecla, años antes de que las criptomonedas fueran populares. En el año 2000, a la edad de 28 años, su valor neto ya superaba los $1.000 millones. Pero nadie lo sabía. Vivía en un apartamento modesto de 2 habitaciones y conducía un auto de segunda mano. Su verdadero golpe maestro fue la legitimación. El Espectro comenzó a comprar empresas legales en quiebra, inmobiliarias, empresas de transporte, cadenas de hoteles e incluso empresas de tecnología limpia. Invirtió tan fuertemente en la economía legal que se volvió indispensable. Se dice que el 70% de sus ingresos actuales provienen de fuentes aparentemente legítimas. Sus empresas emplean a más de 50.000 personas en todo el mundo, ninguna de las cuales sabe para quién trabaja realmente. Su fortuna actual es un misterio. Las estimaciones más conservadoras la sitúan en $40.000 millones. Las más realistas sugieren que podría superar los $100.000 millones. Es una riqueza líquida, no atada a acciones volátiles, sino convertida en oro físico almacenado en bóvedas subterráneas, en propiedades incontables y en una red de bancos que él controla en secreto. Su organización es una pirámide. Miles de empleados en la base, cientos de gerentes en el medio, pero en la cima solo hay un puñado. Se dice que menos de 5 personas han visto el rostro de Alejandro Vargas en la última década. Dirige su imperio global no desde una oficina, sino desde una serie de centros de comando anónimos y móviles. Con un flujo de efectivo que rivaliza con el de una corporación multinacional, surge la pregunta: ¿cómo gasta el dinero un hombre que no puede ser visto gastándolo? La respuesta es tan extravagante como profundamente oculta y revela la verdadera naturaleza de su prisión. La vida de El Espectro, Alejandro Vargas, es un reflejo de excesos extremos y la prisión de la paranoia, donde la libertad para disfrutar de sus vastas riquezas es inalcanzable. Posee una colección inmensa de los objetos más lujosos del mundo, alojados en museos privados que jamás serán visitados. No tiene mansiones, sino complejos repartidos globalmente, cada uno valorado en más de $50 millones. Su isla privada en el Pacífico, comprada por 80 millones, no es un paraíso, sino una fortaleza militarizada. Posee un castillo en Europa con un búnker antinuclear y una colección de arte legendaria, aunque invisible, que incluye obras maestras robadas. Su garaje alberga una flota de más de 30 sedanes negros blindados idénticos, modificados con blindaje de nivel 7 para seguridad, no por belleza. Posee 2 jets privados Gulfstream 650, sin marcas, listos para despegar en minutos desde pistas privadas. Su yate, El Silencio, de más de 100 metros, sirve como oficina central flotante e irrastreable en aguas internacionales. Sin embargo, su mayor gasto es la seguridad, impulsada por una paranoia absoluta que consume la mayor parte de su fortuna y vida. Emplea a una fuerza de seguridad privada de más de 300 exagentes de fuerzas especiales de varios países, gastando un estimado de $70 millones anuales solo en protección. Su rutina es una pesadilla logística. Nunca duerme en la misma habitación más de 2 noches seguidas, rotando entre sus complejos aleatoriamente. Su comida nunca es preparada por la misma persona, y un equipo de catadores la prueba en busca de rastreadores o explosivos. Las habitaciones son barridas en busca de micrófonos 5 veces al día. No usa teléfonos sin encriptación propia, destruyéndolos tras una llamada. Evita Internet, dirigiendo su imperio a través de una red privada y cerrada, tan costosa como el presupuesto de defensa de un país pequeño. Alejandro Vargas, el hombre más rico del mundo, vive en la prisión más cara jamás construida. Rodeado de lujo, no puede saborear una comida sin miedo, ni sentir el sol sin francotiradores vigilando.
Esta jaula dorada protege su cuerpo, pero ha destruido su humanidad, dejando la pregunta de qué queda del hombre bajo capas de acero y miedo. Alejandro Vargas. Conocido como El Espectro, ha alcanzado una riqueza inmensa, pero a costa de su vida personal. Se casó y tuvo 2 hijos, viviendo una breve etapa de normalidad. Sin embargo, el crecimiento de su imperio atrajo peligros, y un intento de secuestro de su hijo lo obligó a tomar una decisión desgarradora. Para proteger a su familia, los apartó de su vida, dándoles nuevas identidades y una fortuna, pero sacrificando cualquier contacto con ellos. Ahora, con 49 años, Alejandro luce mucho mayor debido al estrés y la paranoia. No tiene amigos, solo socios que valora por su lealtad comprada. Su alma se ha desvanecido. El espectro lo ha consumido, convirtiéndolo en un fantasma en su propia existencia, prisionero de su riqueza. Aunque vasto, su imperio enfrenta un atardecer inevitable. Durante más de una década, la Operación Ocaso del Fantasma, una fuerza de tarea conjunta internacional, ha intentado desmantelar el imperio de Alejandro Vargas, conocido como El Espectro, el gángster más rico del mundo. A pesar de incautar casi 3.000 millones de dólares, esto representa solo el 5% de su fortuna. La presión sobre Vargas es inmensa. Sus rutas logísticas están interrumpidas y sus lugartenientes son arrestados o desaparecen. La leyenda que lo rodea ahora juega en su contra. Algunos creen que murió de un ataque al corazón o que se sometió a una cirugía plástica. Sin embargo, lo más probable es que siga vivo, aislado en una fortaleza, observando un mundo que posee pero no puede tocar. La vida de Vargas es una lección sobre la riqueza. Acumuló una fortuna para escapar de la impotencia, pero solo construyó una prisión. Su dinero es inútil, un mero número en un juego que ganó pero no puede dejar. Su legado es caos, una guerra sangrienta entre sucesores. La pregunta final no es dónde está o cuánto tiene, sino si alguna vez fue un hombre libre. Su riqueza es un epitafio mudo de oro macizo. Like. Suscríbete y comparte. Hasta la próxima.